Que el Señor les bendiga, amados hermanos. En esta hora damos infinitamente gracias a nuestro Dios por una vez más que el Señor nos tiene con vida, dándole la honra y la gloria a Dios. Es un privilegio el poder saludarle nuevamente a cada uno de ustedes. Un martes más acá saludándole a través de este espacio. Palabra de Dios, palabra que transforma. Es un gusto poderle saludar nuevamente ahora martes 7 de noviembre de 2023. El tiempo corre velozmente. Dios le bendiga a usted, esperando de que usted se encuentre bien con su familia, donde quiera que usted nos sintoniza, todos los países allá, Centroamérica, Suramérica y acá en los Estados Unidos, muchas regiones, estados que siempre apartan ese tiempo también para estar con nosotros a través de estas transmisiones. Como dije, este es su espacio. Palabra de Dios, palabra que transforma. Le saluda a su hermano y amigo Santos Alvarenga. Le saludamos desde acá, del gran estado de Texas. Así que saludos a todos ustedes. Esperamos que se quede con nosotros en esta tarde para estudiar la palabra de nuestro Dios. Hemos venido escuchando la palabra de nuestro Dios, comenzando con la carta de Pedro, y luego estuvimos viendo a Pedro y los piadosos. El día de hoy estaremos escuchando también lo que es el estudio de la palabra de Dios, Pedro, un judío confesante, y Pablo, el fariseo. No dudamos de que será interesante lo que es la exposición de la palabra a través de los labios de nuestro hermano Daniel Pavón desde El Salvador. Dios bendiga a nuestro hermano David Ramírez también, que está conectado a través de la plataforma Zoom desde Canadá. Mandamos un saludo a él y a su familia. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este espacio y que sea de mucha bendición. Aquellos amigos que también se conectan, porque se conectan amigos, podemos ver ahí amigos conectados en las transmisiones, donde esperamos de todo nuestro corazón que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Oramos en esta hora. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la honra y la gloria al Señor, porque usted, Dios mío, se lo merece. Gracias, Señor, por un día más, una vez más, que usted nos permite, Señor, estar frente a esta cámara conectado, Señor, a través de esta plataforma de Facebook. Señor, gracias te damos por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los hermanos y amigos que se conectan en esta redes sociales, Señor, para escuchar tu palabra. Usa los labios de nuestro hermano Daniel, Señor, y a través de su vida, Señor, que cada uno de nosotros seamos bendecidos escuchando tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermano Daniel. Bienvenido. El tiempo es suyo. Adelante. Bueno, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar con cada uno de ustedes en este espacio de palabra de Dios, palabra que transforma. Hoy ese día queremos continuar con estas dos personas, con esos dos personajes que hemos venido pues hablando. Primeramente hemos hablado de Pedro. Hoy queremos hablar de la figura de Pedro como un judío confesante, como un judío practicante. Y también queremos iniciar hablando de este personaje, Pablo, como un fariseo. En el libro de los Hechos, como en el caso de los evangelios, vamos a encontrar a la figura de Pedro con un protagonismo muy específico, un protagonismo muy especial. Es decir, Pedro va a ser una figura como un apóstol que va a estar siempre ahí a la disposición de los planes de Jesús. En ese sentido, nos damos cuenta nosotros que podemos nosotros descifrar o descubrir cómo era la vivencia, la espiritualidad, la práctica de la fe que mostraba Pedro. Una de ellas la vamos a encontrar cuando él va al templo. El que Pedro vaya al templo nos quiere decir que Pedro no se identifica mucho con el movimiento de los fariseos, sino que Pedro se identifica
con el movimiento de los saduceos. ¿Por qué? Porque los fariseos se van a caracterizar por estar alejados del templo. Y serán los fariseos los que se van a identificar por estar bajo el contexto de la sinagoga. No olvidemos que en tiempos de Jesús van a haber dos espacios, dos lugares que van a servir como centros de lectura, de adoración y de práctica de la Torá, de la ley. Uno de ellos va a ser el templo, donde se realiza la serie de rituales y la serie de sacrificios, ofrendas, holocaustos, que van a estar a partir de las fechas estipuladas. Pero también hay otro espacio paralelo al templo, que es la sinagoga, las casas de algunos ancianos de renombre, por cierto, de buen testimonio, que se van a ir organizando con el tiempo y se van a convertir en estos centros de adoración, de lectura y de práctica de la Torá o de la ley. Jesús se va a identificar mucho con estos espacios conocidos como sinagogas. Por cierto, los evangelios nos van a dejar plasmado a través de algunos relatos que es ahí donde Jesús inicia su ministerio leyendo aquel trozo, aquella perícopa del profeta Isaías. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que Jesús se identifica con la sinagoga, pero Pedro se identifica con el movimiento del templo. Pedro nos dice el libro de los Hechos, que luego de la Pascua y luego de la muerte de Jesús y luego de que ellos son testigos de la resurrección de Jesús y luego que ellos son testigos que Jesús asciende al cielo, según la tradición y los relatos del libro de los Hechos. Entonces, Pedro, los apóstoles y muchos seguidores se van a quedar en reuniones en casas, no sinagogas, sino en casas, pero tampoco van a olvidar ni se van a alejar al 100% de lo que es el templo de Jerusalén. Es así como Pedro y Juan los encontramos en el libro de los Hechos, yendo al templo a orar a una hora específica. Nos dice el relato de los Hechos que se encuentran a un paralítico mendigando a la puerta del templo, a la puerta de la Hermosa. Este extiende la mano por una moneda. Ellos le dicen: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero ese es el milagro. Pero ¿cuál es el contexto? Que Pedro como apóstol, Juan como apóstol, están yendo al templo a la hora específica, es decir, están cumpliendo el ritual del templo. El cumplir el ritual del templo quiere decir que ellos, que Pedro se identifica con las autoridades del templo. Si Pedro no se hubiera identificado con las autoridades del templo o con las prácticas del templo, entonces Pedro no estuviese yendo al templo, sino que estuviese quizás yendo a la sinagoga. En ese sentido, vamos a encontrar también otro elemento, y es que en el mismo libro de los Hechos nos va a hablar de la figura de Pedro y del protagonismo que va a tener en el primer concilio, y que bajo la injerencia de Pedro es que en ese contexto de la fe judía se van a determinar algunos elementos y algunos acuerdos que van a permitir el avance y el desarrollo para que se pongan de acuerdo, valga la redundancia, los nuevos cristianos. Y es decir, que los nuevos cristianos que se identifican, como lo dijimos la vez anterior, con el movimiento de los piadosos,
los nuevos cristianos que se identifican con el movimiento de los piadosos, no quieren circuncidarse. Algunos de ellos no se identifican con el templo, se identifican más con la sinagoga. Entonces, en ese ir y venir, algunos van a decir hay que circuncidarse y otros dicen no hay que circuncidarse. Entonces, Pedro lo estamos viendo como un judío practicante, como un judío confesante, como un judío que tiene la fe en la Torá, en la ley, bajo los preceptos mosaicos, los está practicando, los está exigiendo. Pedro reconoce que la circuncisión es muy importante. Entonces, Pedro no olvida sus raíces. Además de eso, Pedro va a tener una actitud mesiánica, es decir, Pedro se identifica con un Mesías desde la línea davídica. Pedro creía que Jesús se iba a convertir en rey. Por eso ustedes van a encontrar la característica de Pedro, que no suelta la espada, porque ellos consideran que su rey es un rey terrenal, que Jesús se va a declarar rey en Jerusalén en la última Pascua, a la cual asiste él, en la cual él termina siendo, bueno, apresado y muerto. Entonces, desde ese sentido nos damos cuenta que el apóstol Pedro es un judío practicante, confesante, bajo un arraigo de una práctica y de una fe hasta cierto grado muy genuina, porque Pedro lo que quiere es agradar a Dios, al Padre. Y esto lo va a llevar también a reconocer que Jesús es el Cristo, es decir, que Jesús es el Mesías. Entonces, agotado estos elementos de la figura de Pedro y dándonos cuenta cómo Pedro va a tener ciertos elementos de no soltar, diríamos, la fe judía, entonces en medio de todo esto aparece un joven ya entrando a su madurez llamado Pablo. ¿Quién es Pablo realmente? Él, en su defensa ministerial, mucho más adelante de lo que estamos hablando hoy, va a ser Pablo mismo el que nos va a dar cierta descripción. Usted lo puede encontrar en la segunda carta a los Corintios, usted puede encontrar en Gálatas estos elementos biográficos de este personaje llamado Saulo, Saulo de Tarso, que va a reconocerse como Pablo, Pablo de Tarso. Algunos elementos que nosotros podemos descubrir en Pablo es que Pablo no nace dentro de lo que va a ser el territorio que se va a conocer como Jerusalén, sino que él va a estar en Tarso, una ciudad muy cosmopolita, muy avanzada en aquel tiempo, con cierto grado de modernidad en comparación de otras ciudades, con un nivel helénico, es decir, muy griega. Tarso pertenece a la actual Turquía. Entonces, estaríamos hablando de una ciudad que es de mucho comercio, que está bajo un contexto greco-romano, con el habla griega, con una escuela griega, entonces con una escritura griega, es decir, todo el aparato cultural que va a estar alrededor de Pablo es helénico, es griego. En ese contexto nace Pablo. Posiblemente su padre es un militar, el cual se ha unido a una mujer, en este caso judía. Pero este niño, este adolescente, y digo niño porque él va a decir que es de la tribu de Benjamín, entonces quiere decir que su madre posiblemente vivió cerca de Jerusalén.
y que también era una judía practicante, y tanto fue su judaísmo practicante que estuvo estudiando en una de las mejores escuelas rabínicas de aquel momento. Solo vea usted, en una de las mejores escuelas rabínicas, y es la escuela de Gamaliel. Gamaliel va a pertenecer a una de las escuelas más grandes y, por cierto, una de las escuelas con mayor arraigo judío, es decir, con un celo muy fuerte hacia la fe judía. Es decir, que la escuela rabínica donde va a estar Pablo es una escuela que no va a tener un pensamiento universal de Jehová. Cuando yo me refiero a un pensamiento universal de Jehová, estoy diciendo que ellos van a creer que Jehová es solo para Israel y que los gentiles no tienen ninguna herencia, parte en este grupo, en esta práctica y en esta fe. Sí va a existir otro grupo, otra escuela rabínica que va a tener un contexto y una idea de un judaísmo que sí es, posee, mejor dicho, un Dios universal en donde pueden entrar las personas que no son por nacimiento judíos, sino que aquí pueden entrar los piadosos, que son gentiles, que aman y se identifican con la fe de la Torá, de la ley, la fe de Moisés, y que ellos pues quieren participar de algunos rituales del templo y de las bendiciones ancestrales y promesas que tiene este Dios llamado Jehová. Entonces, veamos, si usted se da cuenta, Pablo está ahí creciendo. Será el mismo Pablo que nos va a decir que se crió a los pies de Gamaliel, y él va a añadir una expresión y él dice fariseo de fariseo. Cuando él añade esta expresión fariseo de fariseo, es por lo siguiente. Ya lo hemos dicho en otros momentos, en otros apartados, que el ser fariseo en ningún momento suena muy contradictorio, paradójico, pero tengo que decirlo, en ningún momento ser fariseo era lo peor en tiempos de Jesús. En ningún momento. Es decir, ser fariseo posiblemente era lo mejor que podía acontecerle a alguien. Seguir la fe farisea, seguir las prácticas del fariseísmo en tiempos de Jesús, o si una familia se identificaba con el fariseísmo, estaba muy bien. Creo que era lo que mejor le podía acontecer a alguien, a una familia, a una persona. No eran pocos, no eran pocos, y los fariseos van a surgir ahí en el tiempo de los macabeos. ¿Y por qué van a surgir en el tiempo de los macabeos, los fariseos? Es porque los macabeos van a tener una pequeña discordia con las autoridades del templo, que las autoridades del templo están siendo dirigidas por un grupo político religioso llamado saduceos. Entonces, estas personas no van a aceptar, va a ser un grupo que se van a llenar de celo, que cómo es posible que el sumo sacerdote sea puesto, elegido, en otras palabras diríamos, cómo es que el sumo sacerdote, ese puesto de sumo sacerdote, se convierte en un puesto político. Y digo en un puesto político porque va a ser el Imperio Romano quien va a decidir quién va a ser el sumo sacerdote. Si nosotros hacemos el proceso histórico hacia atrás, ¿a quién debía de pertenecer el sacerdocio y a quién debe de pertenecer el sumo sacerdote? Nos vamos a dar cuenta y vamos a encontrar que en tiempo de los macabeos y en tiempo de los griegos,
muchos sumos sacerdotes pelearon por el puesto y hasta llegaron a matarse por el puesto del sumo sacerdocio. O sea, hubo uno que mató a otro por tal de quedarse con el puesto del sumo sacerdote. Y esto lo llevó a que fuera el Imperio Romano que decidiera. Entonces, ¿en qué se convierte el sumo sacerdote? Se convierte en una figura política, religiosa, política porque es puesta y se debe al Imperio Romano, y religiosa porque se debe a la ley y a la Torá de Israel. Entonces va a haber un grupo de judíos practicantes, confesantes, a los que les vamos a llamar así, como lo es Pablo, que no van a aceptar esta situación, porque en cierta manera el templo se vuelve una organización patrocinada por el imperio. Y por eso vamos a encontrar que en tiempos de Jesús, Herodes se ha preocupado por hacerles algunas modificaciones al templo de Jerusalén, a tal grado que desde la arqueología y desde la historia, Josefo y otros historiadores y la misma Biblia nos va a describir que el templo que está haciendo Herodes y la reestructuración y las remodelaciones están superando la belleza, la grandeza del templo que había hecho Zorobabel luego que regresan de Babilonia, o del mismo templo que había hecho Salomón. Es decir, que el Imperio Romano con Herodes se ha ganado al judaísmo, a los judíos, y los tiene contentos porque les está construyendo un templo, y muchos de estos también vamos a encontrar que también se han dedicado a construir algunas sinagogas, a reconstruir algunas casas de ancianos. Si ustedes se recuerdan, Jesús oró por un hombre que había hecho una sinagoga, y por eso la gente, los judíos le dicen, haz el bien, hazles bien, este hombre es bueno con nosotros. Vea usted cómo se está dando el contexto de cómo da el surgimiento del fariseísmo. Entonces, aquí podemos ver que etimológicamente la palabra fariseo lo que significa es separado, separado del templo. Entonces, quiere decir que la raíz, la esencia, el temor, oiga esto, la raíz, la esencia, el temor, la práctica del fariseísmo no es malo. Le vuelvo a repetir, si alguien era fariseo o si alguien quería pertenecer y seguir esto, era lo mejor que pudo haberle acontecido. Y me voy a adelantar a los eventos. Después del año 70, que Jerusalén es quemada y es sitiada por los romanos, todos los grupos políticos religiosos que estaban en Jerusalén en tiempos de Jesús desaparecieron. Habían unos que vivían en el desierto que se llamaban esenios. Estaban los herodianos, que eran los que seguían a Herodes, pero también se identificaban con el judaísmo. Estaban los saduceos, estaban los escribas, estaba el grupo de ancianos y estaban los fariseos, estaban los celotes. O sea, habían varios grupos políticos, religiosos, y todos estos grupos desaparecieron, todos murieron, los mataron, los desaparecieron por completo después del año 70. Estamos hablando de un aproximado de 30 años después de la muerte de Jesús. Pero aquí viene lo peculiar. ¿Quiénes subsistieron? Y los que subsisten solo son los fariseos. Qué peculiar, qué llamativo es. O sea, ¿cómo es que el grupo que encontramos en los evangelios peleando continuamente con Jesús son los únicos que subsisten? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este grupo es el único que subsiste? ¿Por qué estos no mueren todos? ¿Por qué, si espiritualizamos este evento, por qué Dios permite que esta gente no desaparezca? O sea, dentro de la soberanía de Dios, pudiésemos pensar, si Dios permite que todos los demás grupos representativos dentro de Israel y dentro del judaísmo
desaparezcan, ¿por qué el judaísmo no, perdón, por qué los fariseos no desaparecen? Entonces, rescatemos algunos elementos de los fariseos y es así como Pablo se va a identificar diciendo soy fariseo de fariseo. Y es así como Pablo se va a alejar un poco de la idea y del pensamiento petrino. Es decir, Pablo no va a comulgar con muchas ideas de Pedro. Nosotros de manera romántica queremos hacer esta amalgama de ideas pensando de que había una unidad romántica de ideas. No, en ningún momento, en ningún momento. Pero lo que sí había era un enfoque único y era el reino de Jesucristo, era el reino de Dios. Eso lo entendía Pablo, lo entendió Pablo y eso mismo también lo entendió Pedro. Y por eso ellos trataron de ponerse de acuerdo para no dañar la fe de aquellos que se habían acercado y se habían convertido en discípulos de Jesús. Entonces, sigamos con la descripción de este fariseísmo al cual va a pertenecer Pablo. Una de estas cosas es que vamos a encontrar que habían 7 clases. Oiga bien esto, 7 clases de fariseos. Y dentro de estas 7 clases, habían unos más extremistas y habían algunos más liberales. Le voy a poner la característica de algunos 2 o 3 grupos. Por ejemplo, habían unos que ellos trataban de cumplir una serie de preceptos y al cumplir esta serie de preceptos se daban el lujo de decir, bueno, ya practiqué 5 preceptos, entonces ahora puedo darme el lujo de cometer una falta y de cometer un pecado, porque con los 5 que ya practiqué, me puedo limpiar, tengo licencia para pecar. Es decir, como diríamos en la actualidad, como ya me bauticé, ya acepté, ya me bauticé, ya tengo el Espíritu Santo, hablo en lenguas, posiblemente otras actitudes sobrenaturales, ya ofrendé, ya diezmé, voy al culto de oración posiblemente el martes, el miércoles hago visitas de enfermos, de ancianos, de algunas viudas, el jueves asisto a la iglesia, el sábado asisto a una misión de la iglesia y el domingo estoy de nuevo en la iglesia. Entonces cumplo con varias cosas. Entonces esto me da la facultad de cometer alguna faltita por ahí, pero lo otro me lo va a tapar porque yo ya cumplí. Ese era un pensamiento fariseo. Sí, algunos creo que por ahí andamos, ¿verdad? Que creemos que con hacer ciertos elementos, a lo que yo siempre le voy a llamar la meritocracia, algunos creen que con la meritocracia van a alcanzar la salvación o porque ya hicieron algo, se merecen ciertas promesas, entonces estamos muy equivocados. Porque si alguien está pensando de que por hacer ciertas cosas tengo la facultad de cometer otra falta, porque con eso ya lo hice, entonces eso es lo que el fariseo hacía en aquel momento. Por eso vamos a encontrar que Jesús, cuando se refiere a los fariseos, va a decir, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es decir, que el fariseo, como base, como columna vertebral, estaban en la verdad. El problema era su praxis, su práctica. El problema era lo que ellos reflejaban al momento de practicar. Y creo que muchas veces nos pasa eso a nosotros. Tenemos la Biblia como verdad, tenemos la fe en Jesús como la realidad, hemos cumplido, nos hemos apartado de algunos elementos que dañan nuestra vida espiritual, pero algunos creemos que esto nos da facultades para poder cometer algunas faltas, porque como ya cumplí lo otro, esto me quita. Esa es una forma de hacer.
contra esa clase de fariseísmo es que Jesús va a estar en contra. Pero también había otra clase de fariseos, y estos fariseos ya no era con respecto a sus prácticas, sino que era con respecto a su forma de ser y de forma de vestirse. Y cuidado con esto, ¿no? Porque estos fariseos lo que ellos decían era, bueno, ¿cómo puedo alcanzar yo la salvación y la vida eterna? Los fariseos ocupaban una serie de mantos. Este manto servía, se cubrían a la hora de la lectura de la Torá, a la hora de estar en la sinagoga. Este manto servía, tenía varias funciones. Servía para el sol, para la arena, y servía también como un manto que les permitía cubrirse la cabeza para honrar a Dios, porque ellos así lo hacían. Pero venían ellos y le alargaban los flecos al manto. En otras palabras, ellos creían que entre más largo estaban las extremidades o las puntas del manto, esto les permitía a ellos como mostrar mayor piedad. Entre más grande estaba el manto, ellos creían, voy a utilizar la palabra porque es la correcta, ellos creían poseer mayor santidad. Y a eso es lo que debemos de tener mucho cuidado nosotros. No quiero ser malinterpretado porque soy dueño de lo que digo, no de lo que usted malinterprete. Pero lo que sí puedo decir es que, lastimosamente, en la actualidad vivimos cierto grado de religiosidades bajo esos preceptos. Es decir, ¿cómo es posible que solo porque yo tengo un manto con flecos más grandes, voy a tener mayor santidad? Pero ellos así creían y así lo practicaban, así lo reflejaban y así tenían seguidores. Decía, había gente que le gustaba eso. Entonces ya le mencioné dos clases de fariseos que había. Y así le puedo seguir enumerando, que por cuestión de tiempo no puedo entrar en detalle de los 7 grupos, pero esto quiere decir que ellos siempre van a estar queriendo honrar a Dios y por eso ellos no van a hacer ciertas cosas y van a estar preocupados siempre por los preceptos de la ley. Van a estar preocupados por el sábado, van a estar preocupados por las comidas, van a estar preocupados por los elementos de adoración, del diezmo, van a estar preocupados por las ofrendas, van a estar preocupados por el día sábado, es decir, van a estar preocupados porque se cumpla. Los fariseos nunca anduvieron detrás de Jesús más que solamente con el sentido de que cumpla la ley y eso basta. O sea, eso era todo. El problema era que cierto grupo de ancianos que se identificaban con los fariseos habían hecho de los preceptos una práctica cansada, que ya lo he explicado muchas veces. Y cuando digo una práctica cansada era porque para cumplir un mandamiento se tenían que cumplir por lo menos 15 preceptos. Entonces, si yo no cumplía uno de estos preceptos, entonces no podía cumplir el mandamiento. Entonces, esto me generaba cansancio, frustración y hasta cierto grado nadie terminaba cumpliendo la ley. Ellos creían que sí la estaban cumpliendo. Este es otro grupo. Aquellos que sí creían que la cumplían, pero que también estaban lejos. Entonces, solo imagínense todos los elementos que van a estar detrás del fariseísmo. Por eso es que se les va a catalogar de manera peyorativa como hipócrita. El hipócrita, etimológicamente, es aquel que tiene una máscara. El hipócrita era el que tenía una máscara. Y este hipócrita era un personaje que se desarrollaba dentro del escenario griego en lo que eran las grandes obras teatrales. Es decir, en el teatro griego habían ciertos personajes que utilizaban máscaras
Y estas máscaras daban cierto grado de, de emociones. Es decir, había una máscara que se la ponía el personaje que estaba actuando, que mostraba alegría y tal vez no era alegría, que mostraba tristeza y tal vez este hombre no andaba triste. Es decir, las máscaras mostraban emociones. Entonces, a estos hombres que estaban en ese teatro, que usaban estas máscaras, se les llamaba hipócritas, porque tenían esas máscaras que no eran reales, sino que solo eran desde un teatro, que se actuaba bajo esa naturaleza de personaje. Por eso Jesús les va a llamar a ellos así, ¿verdad? Porque realmente lo que está detrás del fariseísmo hay una serie de actuación. Pero esto no les exime a los fariseos de ser hombres temerosos de Dios. Y eso es lo que no quiero que me pierda de vista. Esto no les exime a los fariseos de ser hombres y mujeres y de ser un movimiento que de todos los movimientos, a pesar que los saduceos están en el templo, son los que están más lejos de Dios. Y esto es otra cosa muy peculiar. ¿Cómo es posible que aquellos saduceos que viven en el templo, que administran en el templo, son los que van a estar más lejos de Dios? Y eso nos daría a nosotros, contextualizando, es cómo es posible que nosotros que asistimos a la iglesia y que periódicamente estemos dentro del templo, caigamos o estuviéramos cayendo en la categoría que aunque estemos dentro del templo y estemos todos los días en el templo y vayamos siempre al templo y pertenezcamos a una comunidad de fe, estemos más lejos de Dios que aquellos que no están en el templo. Por segunda ocasión digo, no quiero ser malinterpretado porque no estoy diciendo que no se debe de asistir al templo, sino que lo que estoy diciendo es que cómo es posible que alguien que se cree, entre comillas, que estando dentro del templo está más cerca de Dios, porque ahí está la presencia de Dios, está más lejos de Dios. El fariseísmo realmente no es que estamos hablándolo en el sentido, no, que estaban mal, no, estaban bien. El problema era cómo lo practicaban. Y en ese contexto de lo que yo le he mencionado es que aparece este personaje llamado Pablo. Y en este contexto es que Pablo crece. Hay un dato que me gusta siempre mencionarlo y lo repito continuamente, y es, por ejemplo, un niño fariseo a los 8 años se sabía de memoria toda la Torá. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, a los 8 años de edad, se la sabía de memoria. Solo oiga ese dato. Pablo posiblemente era uno de estos niños que a los 8 años Pablo conocía la ley. Por ende, cuando Pablo se da cuenta que hay una secta, una nueva secta, hay un nuevo grupo, y este nuevo grupo no está yendo a la sinagoga, y este nuevo grupo no está yendo al templo, y este nuevo grupo están siguiendo a un sedicioso, a uno que han crucificado, que han matado, llamado Jesús. Entonces Pablo dice, no, aquí lo único que hay que hacer es meterlos presos, callarlos y que estos ya no sigan con ese movimiento. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Lo que hace es ver en Pablo un hombre celoso, a tal grado que Pablo va a ser uno de los que va a ser testigo a la hora de la muerte de Esteban. Y de cuando Pablo mira que esta gente se está multiplicando y que están hablando de resurrección, aunque él creía en la resurrección, pero que están hablando de que el que ha resucitado es su maestro y que ese era Dios, para él es una herejía, es una blasfemia contra su verdadero Dios, que es Jehová. Y lo otro, este Dios para Pablo no es universal. No pueden entrar gentiles. No pueden entrar gentiles. Mire lo que estoy mencionando, porque luego Pablo
su pensamiento se le va a cambiar completamente a 180 grados. Va a cambiar rotundamente. Entonces, solo quiero, para ir aterrizando y finalizar con esta idea, es cómo Pablo adquiere este celo y entonces se acerca a las autoridades del templo, a pesar que no comulgaba con el templo, pero le dice, háganme un favor, solo ustedes tienen la facultad de darme cartas y que cuando yo me encuentre a esta gente, yo la agarre, la pueda azotar, porque están siendo blasfemos, porque esa era la declaración, están blasfemando contra Dios y al mismo tiempo que yo los pueda azotar, yo los pueda meter preso. Los del templo encuentran en Pablo la figura del que les va a hacer el trabajo sucio. Es decir, los del templo ya tienen por encima el señalamiento que han matado a Jesús, ya tienen por encima de que públicamente Pedro les ha dicho que ellos han matado a Jesús y que sobre ellos va a recaer eso. Entonces los del templo dicen, bueno, aparece este muchachito que tiene celo, entonces este nos va a hacer el trabajo sucio, y le dan cartas a Pablo, y entonces Pablo con ese ímpetu fariseo y con ese celo fariseo va y entonces comienza a perseguir a la iglesia. Bueno, mis amados hermanos, si nos damos cuenta, Pedro y Pablo están llevando un protagonismo en el origen del evangelio, y como nos damos cuenta, mientras tanto que estos personajes están en efervescencia, uno creciendo, otro formándose, otro resurgiendo o surgiendo en medio de esto, la pregunta es, ¿y qué con la iglesia como tal? ¿Qué está pasando con los demás? Eso es lo que vamos a hablar en la próxima entrega, para que nos demos cuenta cómo Pablo da este nivel de persecución, y eso vamos a hablar de cómo Pablo cae en esa vocación, en ese llamamiento, e inicia pues un ministerio, y a pesar de ser fariseo, Dios le transforma su pensamiento y se convierte en una figura tan esencial dentro del evangelio, dentro de la iglesia naciente y dentro de la iglesia actual y dentro del cristianismo. Me alegro de saludarles. Esperamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas, y que estas pequeñas explicaciones nos ayuden a ver cómo surgió el cristianismo y cómo estas figuras, cómo hay figuras dentro de nuestras comunidades que han llevado el calor del día, y que algunos hoy solo han llegado a sentarse al puesto y se creen dueños de algunas entidades o dueños de algunas organizaciones cuando no les ha costado nada, y otros que sí les costó. Tendríamos que honrar su nombre y su memoria. Demos gracias a Dios porque Dios, en su misericordia, pues levantó a Pedro, levantó a Pablo, y fueron las bases de nuestra fe. Después de Jesús, pues estos personajes tienen mucho valor en nuestra vida espiritual. Mis amados hermanos, un fuerte saludo, un fuerte abrazo desde El Salvador. Como siempre, familia Pavón Romero les saluda. Es una bendición saludarles y estar con cada uno de ustedes en este espacio. Que el Señor me lo bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Dios le bendiga grandemente. Damos infinitamente gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha enviado el día de hoy, donde hemos estado escuchando lo que es Pedro, un judío confesante, y Pablo, el fariseo. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel, que ha sido bastante amplio en la enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos ustedes que están ahí conectados a través de este espacio. Este es su espacio, acuérdese, palabra de Dios, palabra que transforma. El día de hoy no me percaté, mandé la señal lo que fue a mi perfil personal, Santos Alvarenga, pero gracias a Dios que ya todos conocemos, y la enseñanza ha llegado a cada uno de nosotros.
esa enseñanza maravillosa. Hermano Daniel, si está ahí todavía, una pregunta para el público. ¿Quiénes son los fariseos en la actualidad? ¿Cómo nosotros podemos decir este es fariseo, aquel no es fariseo? ¿Verdad? Tantas características que nosotros le hemos puesto, ¿verdad? Lo que es al fariseísmo, pero así en cortas palabras, si puede. Realmente la pregunta es bien, pudiese pensar que es cauciosa, ¿no? Pero no. Digo nuevamente, el problema es que nosotros hemos categorizado al fariseo desde el sentido peyorativo. Cuando yo me refiero peyorativo es negativo, ¿verdad? Negativo. Y no, 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 no. Realmente el fariseo es aquella persona, o era aquella persona, que tenía un celo de Dios y que su celo, en su celo lo que querían era honrar a Dios, guardar de la manera más sana la ley. Eso es lo que querían ellos. O sea, el fariseo no estaba pensando en formar otro judaísmo. No, todo lo contrario. El fariseo lo que estaba era queriendo realmente honrar a Dios y ser parte de una fe genuina, de una fe genuina. Es decir, el problema es, como lo va a decir Pablo, por cierto, más adelante, que este celo sea con justicia. Es decir, temeroso, celoso de la obra, pero si es con justicia, entonces está siendo un verdadero cristiano y hace 2000 años estaría siendo un verdadero fariseo. El problema es cuando el celo y el temor que yo muestro lo exijo, le pongo cargas a otro y yo no lo cumplo. Eso es. O sea, yo no lo vivo. Ese es el problema. El problema es ese. Cuando yo le pongo carga a otro y le digo, no lo haga, y yo lo estoy haciendo. Te cometo injusticia, y eso es lo que hacía el fariseo. El fariseo ponía cargas que ni ellos mismos podían cumplir. Ni ellos mismos podían. Rápidamente. Se creía que si usted levantaba algo, como lo hizo el paralítico con su camilla, ese era un trabajo. Pero Jesús le fue bien claro. ¿Y quién de ustedes le dice? Posiblemente Jesús lo había visto. Si se le va un asno o un animal a un pozo, no va el día sábado y lo saca. El sacarlo significaba utilizar herramientas que eran prohibidas ser utilizadas el día sábado, porque todo uso de herramientas significaba trabajo. Entonces, para sacar este animal tenían que utilizar algún lazo o X herramienta. Además de eso, tenían que utilizar la fuerza, porque se había ido a un pozo, porque el pozo no es que tenía un troquel o era un hoyo como nosotros creemos que era un pozo hoy, no. Los pozos eran, algunas clases de pozos eran pozos que no eran permanentes, sino que eran temporales. Eran hoyos a la intemperie, que lo que eran nada más eran repositorios de agua, es decir, que guardaban agua para el invierno, y cuando iba pasando el tiempo esto se iba secando y quedaba eso de forma pantanosa, o quedaba simplemente la seña que ahí había habido un hoyo que había conservado o reservado un poco de agua en tiempo de invierno. Posiblemente algunos de estos animales se iban en esta clase de pozos. Para sacarlos se tenía que incluir fuerza. Entonces, pero como era su animal de carga, era su animal de herencia, su animal para subsistir, para ir de un lugar a otro, entonces no lo dejaban allí, iban y lo sacaban. Entonces se utilizaban herramientas y utilizaban la fuerza, por lo tanto habían hecho trabajo. Pero ellos creían que dejarlo ahí, que se muriera, eso era injusticia. Entonces, pero quien cargaba una camilla así estaba quebrantando el sábado. A esa práctica de judaísmo es lo que él le va a llamar hipócrita. A esa clase de fariseísmo es que le va a llamar él
sepulcro blanqueado, que por fuera eran una cosa, pero por dentro eran otra. Y ya con eso creo que puedo decir. Decir, no necesitaríamos hoy caracterizar o señalizar a alguien, sino que cada quien se haga un autoexamen y se vea cómo estoy por fuera y cómo estoy por dentro. ¿Será que lo de afuera refleja de cómo estoy por dentro? Y ahí podríamos cerrar la idea de quién es un fariseo en la actualidad. Amén, amén. Amén. Sí, porque se entiende lo que es la postura del fariseísmo, lo que era estrictamente querer cumplir lo que era la ley de Moisés, el judaísmo. Y estaban en un tiempo, si podemos decirlo, un tiempo de transición. Pero que ahora nosotros, bíblicamente nosotros vamos a ver las explicaciones de los apóstoles. El apóstol Pablo habla bastante de esto, donde habla que antes se guardaba el sábado como religiosidad, pero que ahora Cristo representa el sábado. Y nosotros, digo nosotros, me incluyo, querer seguir ciertas reglas fariseístas dentro del evangelio, eh, ya teniendo claro el panorama realmente que quiénes somos nosotros. Vamos a decir, a excusar un poco a los fariseos de aquel entonces, estaban en una transición donde ellos sabían que tenían que seguir al pie de la letra todas aquellas reglas de la ley de Moisés. ¿Cómo quedamos? ¿En qué postura quedamos nosotros queriendo seguir las reglas del fariseísmo? Por cuestión de tiempo, voy a cerrar con esta respuesta, pero sí, vea, o veamos todos lo siguiente. No está malo, no está en ningún momento malo, ni mal hecho, solo está mal hecho el querer cumplir la palabra de Dios. El problema es cuando nosotros no podemos descifrar los contextos para quién fue dicho o para quién fue dado ciertos elementos y ciertos aspectos sobre los cuales hoy nosotros no tendríamos que caer en ciertas prácticas. Porque entonces Pablo mismo, como fariseo de fariseos, lo hubiera pedido, lo hubiera exigido, lo hubiera puesto. El problema es que interpretamos mal nosotros los textos sin ver el contexto y hacemos lastimosamente una ensalada cuando nos conviene, por cierto, cuando nos conviene. Hacemos esta ensaladita cuando nos conviene. Y entonces, en esta ensalada que hacemos cuando nos conviene, lo vuelvo a repetir, hay que cumplir lo que aquí dice en el Antiguo Testamento. Pero cuando no me conviene, no debo de cumplir lo que dice el Nuevo. Entonces ahí caemos en una práctica farisea. ¿Por qué? Porque como me conviene, ahí sí, debo de santificarme 3 días, 7 días, porque me conviene. Pero el que no le conviene no lo dice. Yo debo de diezmar y exigir el diezmo, sí, porque me conviene, porque soy el líder y me conviene que los que están frente a mí diezmen. Pero si yo soy el que tengo que diezmar, soy el primero que no lo voy a exigir. Y así puedo seguir enumerando ciertas prácticas, por ejemplo, guardar un día. Me conviene que se guarde, pero si yo soy el jefe y tengo mis trabajadores, a mí no me conviene que guarden el sábado, ni que guarden otro día, porque tengo que pagárselos y tengo que remunerárselos. A mí me conviene que trabajen todos los días. Y eso estoy hablando que aún dentro del cristianismo se da. Dentro del cristianismo se da. Muchos jefes de lunes a sábado explotan a su trabajador y el domingo están predicando. En ayuno. O muchos de lunes a viernes explotan a sus trabajadores y el sábado lo están guardando. Entonces, eso no es espiritualidad, eso no es fe, eso no es cristianismo. Esa no es una verdadera práctica de la piedad, del amor de Dios y de la misericordia. ¿Cómo es posible que estoy explotando y luego el domingo estoy predicando y el domingo estoy golpeándome por mi culpa y por mi gran culpa? Tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Es
que cuando nos conviene hacemos esta mezcolanza, esta ensalada, y ahora hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no. No, realmente mejor basémonos en lo que la palabra manda. Ahí está ya definido y no necesitamos de mucho. Simplemente, si somos seguidores de Jesús, guardemos lo que Jesús mandó a que guardase. El Señor me lo bendiga a todos. Amén, hermano Daniel, Dios le bendiga. Gracias por su tiempo. Yo sé que tiene que salir. Dios le bendiga. Gracias por la respuesta. Y Dios bendiga a todos aquellos fariseos, ¿va? De una u otra manera. Dios ve Así es. el propósito de cada uno de nosotros. Yo quisiera, hermano David, de que pusiéramos en Dígame. práctica que cada 7 años nos den un año de vacaciones, de reposo, a Un año todos. sabático. Sí, qué maravilloso sería. Pero lastimosamente de que ahora estamos en otro tiempo, tenemos que trabajar a veces los 8 días y a veces el sábado, ¿verdad? Que Jesús dice que trabajó él ciertos días y otros reposó. Qué bonito sería que nosotros también guardáramos ese día y dedicáramos ese día para Dios, ¿verdad? Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel por ser muy amplio lo que es en la explicación de la palabra de Dios. Yo siempre digo que hay mucho que nosotros debemos de aprender. A veces hay pequeños detalles, yo digo hay pequeños detalles que cuando nosotros los podemos entender es cuando nos sentamos a escudriñar la palabra de Dios. En una prédica no se va a explicar tanto, ni vamos a entender tanto como lo vamos a entender en una enseñanza. Pero, ¿qué tiene que decir usted, hermano David? ¿Algún comentario o algún saludo? Como, como dice una de nuestras hermanas en la audiencia, es bueno ser fariseo, ser farisea. Los preceptos, hermanos, en la ley, la Torá, son escritos para nuestro mejoramiento como seres humanos. Por ejemplo, parece el día sábado de descanso. Parece de que muchos hermanos van a decir o dirán, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos bajo un nuevo pacto. Pero si los obligaran a trabajar los 7 días a la semana, ¿usted cree que el octavo día o el noveno día llegaríamos con la fuerza suficiente si no descansáramos? El cuerpo humano se cansa. Amén, La amén. tierra, mi hermano, parece no importante, pero la tierra, si usted la siembra, por ejemplo, 6 años, y el séptimo lo deja descansar, esa tierra se recupera. Y nosotros, me pregunto yo, ¿qué somos? Una pregunta para usted, ¿qué somos? Somos tierra. Somos tierra. Ahí está, la Torá o las escrituras están para nuestro entendimiento, nomás necesitamos un poquito, como usted estaba diciendo hace unos minutos, de tiempo para ponerle atención a los detalles. Amén. Y el misterio y la sabiduría que Dios nos da están en los detalles. Amén. Hay muchas cosas de que, por ejemplo, los personajes de que nuestro hermano ha ocupado, dice, bases en la cristiandad. Fueron dos pilares. Y en la iglesia, ambos son necesarios. Muchas personas pueden confundir, o aún a veces hasta yo, pues, he llegado a confundir. Cuando alguien se enoja, por ejemplo, Pedro era un hombre que tenía dice, ¿qué carácter de aquel hombre? No, hermano, ese no era carácter, ese era temperamento que tenía el hombre. No sabía controlarse. El carácter, hermano, es adquirido y es formado. Se lleva mucho tiempo. El impulso es innato. Eso ya viene de nosotros.
No en vano nos dice la Escritura que hay que tener dominio propio, controlarlos. Pero regresemos a cómo eran estos dos personajes. La materia prima, cuando nosotros, el alfarero, por ejemplo, cuando encuentra el barro, esa es la materia prima. Poco a poco le va dando forma a formar una vasija, a formar una taza. El carácter se va formando de la persona. Dentro de la iglesia se requiere aquella persona que nos ayude, porque ambos dos, Pablo no conoció a Jesús, no lo conoció. ¿Cuántas cartas escribió? 14. ¿Cuántos viajes hizo? ¿Cuántas iglesias predicó? Muchas. Amén. Pedro conoció a Jesús y tenía este temperamento. Hay otro personaje que yo lo comparo con Pedro, y ese es el personaje de Jonás. Mire que aquel hombre se enojó, hasta con Dios se enojó. ¿Por qué? Porque había perdonado a aquella nación, al pueblo Nínive. ¿Y qué tenía de común el pueblo de Nínive con Pablo, con Pedro? Que Pedro no le predicó, o si le llegó a predicar, fueron en pocas ocasiones a los gentiles. Jonás sabía que la gente de Nínive era gentil, se enojó por eso. Pero la misericordia de Dios y la piedad es grande. Por eso encontramos este personaje de Pablo. Mire que cuidadosamente aquel hombre se fue formando, fue estableciendo relaciones, llegó a hablar ante reyes, embajadores de los gobiernos, y otros discípulos no tuvieron esa oportunidad. Amén. So, démosle una oportunidad y como fariseos sigamos aprendiendo. Amén. Hay que seguir mejorando este carácter. Sí. Lentamente, pero hay que hacerlo seguro. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano David. Gracias ahí por el comentario también. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos, que ustedes todavía están ahí conectados. Dios les bendiga. Gracias por estar con cada uno de nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Demar López Viera, nuestra hermana Irma Salmerón. Dios le bendiga. Nuestra hermana Rosy Bermúdez, Marco Maldonado, Elena Colmenares, nuestra hermana Eunice de Pavón. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Nuestra hermana Ana Betty Ramírez, Dios le bendiga también. Nuestro hermano Vidal Noyola, a Melsar Manzano, Dios le bendiga. A nuestra hermana Katia Ruiz, Albert Medina, María Molina, y así. Dios les bendiga a todos ustedes que estuvieron acompañándonos en esta tarde. Eh, ah, el horario ha sido cambiado. Antes la transmisión acá en Texas era a las 8, ahora es a las 7, la misma hora del Salvador. Y en Canadá se redujo una hora a las 8 de la noche. Así es que gracias damos a Dios por todo lo que se ha hecho en esta tarde. Hermano David, los despide en oración. Amén. Amén. Demos gracias a Dios por todo lo bueno que ha hecho en nuestra vida, por lo que seguirá haciendo y por lo que tenemos que hacer. Señor y Dios, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Alabamos y bendecimos tu nombre, esperando, Señor Jesús, que tú te quedes con cada uno de nosotros y estés en nuestros corazones. Te pedimos por todos aquellos hermanos que están pasando por problemas difíciles, por nuestros familiares, por nuestros hijos, nuestras esposas, por todos aquellos que están pasando momentos difíciles en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera, Señor Jesús, tú les puedes ayudar. Para ti no hay nada imposible, para ti todos estamos en tus manos. Como dice tu palabra, el sol sale para buenos y malos.
Esperamos, Señor, que estés y sigas con nosotros mientras estamos en esta tierra. Que la paz de Dios, el amor de Cristo y la consolación del Espíritu Santo quede en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros una vez más. Les saludamos desde acá de Texas. Aquí, si usted Amén. todavía nos sintoniza acá a los alrededores, le invitamos a que nos visite. Ahí está toda la información en el perfil de Santos Alvarenga y también en la página Palabra de Dios, Palabra que Transforma. Así es que desde ya les invitamos, estén pendientes, vamos a tener la festividad el 24 y el 25 de noviembre en Atlanta, Georgia. Si Dios nos permite, estaremos tratando de transmitir los servicios que se estarán llevando a cabo. Creemos de que la gloria de Dios se va a dejar sentir ahí en ese lugar. Así es que desde ya esté pendiente ahí. Si usted no se ha suscrito a la página, hágalo para que le pueda caer las notificaciones también ahí y usted pueda ver esas transmisiones que no dudamos que va a estar maravilloso día. Así que Dios me le bendiga, hermano David, pase una feliz Amén. noche y a todos ustedes. Amén. Dios le bendiga.